Buenos días, hoy 27 de abril de 2016, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 16 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, proceden sus términos. Magistrado presidente, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. Nos acompaña también la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito nuevamente ahora al señor secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último, asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado. Informo que el siguiente punto marcado como tercero del orden del día relativo al TOCA 77 diagonal 16 PL, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, se encontraría impedida para participar en la votación en virtud de que el autorizado en la causa natural de las autoridades demandadas es su pariente civil por afinidad. Gracias, secretario. Continuando con esta sesión, procedo a exponer las ponencias correspondientes a la primera sala. Como punto 3 del orden del día, fue listado el TOCA 77 diagonal 16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario del Ayuntamiento y director general de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental de la ciudad de Guanajuato. Parte actora en contra de la sentencia 3 de diciembre de 2015 pronunciada en el expediente 884 diagonal cuarta sala diagonal 2015 en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Como antecedentes de la litis, conviene resaltar lo siguiente: el 15 de junio de 2015, un ciudadano interpuso demanda de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio SHA-533, diagonal 2015, emitido por el secretario del Ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato. La demanda se turnó a la cuarta sala de este órgano de control de legalidad, en donde por medio de sentencia emitida el 3 de diciembre de 2015 se decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el secretario del Ayuntamiento de Guanajuato dejara insubsistente el oficio impugnado y dictara otro en donde se declarara incompetente para resolver la petición y la remitiera a la instancia competente, en este caso la presidencia municipal. Inconforme con lo resuelto por el magistrado de la cuarta sala, el autorizado de la demandada promovió recurso de reclamación ante este tribunal. El único agravio esgrimido por el recurrente, donde arguye que sí tiene competencia para dar respuesta al escrito petitorio con fundamento en la instrucción girada por el presidente municipal, a criterio de esta ponencia es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad para ser válido deberá ser emitido por autoridad competente. La competencia de la autoridad dimana del marco legal, consecuentemente la autoridad deberá plasmar en el acto de molestia los artículos que establezcan y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad. Del oficio antes mencionado, el acto que consiste en el acto que es el acto impugnado, se desprende que el ciudadano presentó solicitud al presidente del municipio de Guanajuato y que no obstante ello, la respuesta a la petición la otorga el secretario del ayuntamiento. Contrario a lo que plantea la parte recurrente, el secretario del Ayuntamiento no se encuentra facultado para dar respuesta a solicitudes dirigidas al presidente municipal. Al efecto, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato prevén la obligación de que toda petición realizada por un particular a un servidor público deberá tener como respuesta un acuerdo por escrito emitido por la autoridad a quien se haya dirigido. En íntima relación con lo anterior, el presidente municipal de Guanajuato debió
en busca de no violentar lo previsto por el artículo 8º de la Constitución Federal, del artículo 2 de nuestra Constitución Estatal y 5º de la Ley Orgánica Municipal, contestar directamente la petición que se le planteaba. Ahora bien, en caso de que el presidente municipal se percatara de que otra dependencia municipal diversa a la suya es la instancia competente para contestar la misiva, debió emitir respuesta al ciudadano en este sentido y debió remitir la petición a la dependencia de su municipio que estimaba competente. Es prudente advertir que la parte recurrente arguye que la competencia del secretario del ayuntamiento para dar respuesta a solicitudes enviadas al presidente municipal tiene su sustento en el artículo 17, fracción primera del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guanajuato. Sin embargo, de lo señalado por el artículo 17, fracción primera del Reglamento Interior de dicho ayuntamiento, no se desprende que el secretario esté facultado para dar respuesta a misivas dirigidas al presidente municipal. En todo caso, este numeral advierte que el presidente municipal es el superior del secretario, esto es, simplemente reconoce la relación de suprasubordinación entre este y aquel. En virtud de lo hasta aquí narrado, se propone a este pleno confirmar la sentencia recurrida. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 77/16, en el entendido de que la magistrada Guillermina Baldovino se abstendrá de votar por la excusa que fue expuesta al inicio de esta sesión. Así que, señores magistrados, si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueban las condiciones antes expuestas. Se continúa con esta sesión y en particular con el punto 4 del orden del día. En este punto 4 fue listado el TOCA 98/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del promovente en contra de la sentencia de 28 de enero de 2016, pronunciada en el expediente 366/segunda sala, 2015, en la que se sobresee el proceso. Como antecedentes de la litis, conviene señalar los siguientes. En fecha 26 de febrero de 2015, un servidor público interpuso demanda de nulidad en contra del cese del cargo que desempeñaba, emitido por el presidente municipal de Silao, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala de este tribunal, en donde, por medio de sentencia emitida el 28 de enero de 2016, se sobreseyó el proceso bajo el argumento de que no es competencia de este tribunal conocer del asunto de origen, sino que es competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato. Inconforme con esto, el autorizado del promovente interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia de origen. La parte recurrente expone en su apartado de agravios lo siguiente: que este tribunal es competente para conocer sobre la destitución sufrida por trabajadores de confianza, que se encuentra acreditado el cese verbal en su perjuicio, que no se acreditó que el tribunal competente para conocer el asunto es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que no se tomó en cuenta la relación administrativa al dictar el sobreseimiento. Estos agravios, a criterio de esta ponencia, son infundados, atentos a lo siguiente. Acorde a lo que establece el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reputa como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución Federal otorgue autonomía. De las pruebas aportadas por la parte actora, este tribunal se percata que el particular efectivamente ejercía un cargo como servidora pública, toda vez que esa misma calidad le aparece reconocida en los documentos aportados al proceso de origen, tales como el oficio RH-CJ 0050-2015, talones de pago por parte del municipio de Silao, Guanajuato, y la autorización de solicitud de vacaciones. Ahora bien, en los artículos 109 a 114 de nuestra Constitución Federal, se desprende que las personas que trabajan para la federación, entidades federativas o municipios son susceptibles de incurrir, en virtud de su desenvolvimiento al interior de la administración pública, en responsabilidades políticas, laborales, administrativas, civiles o penales, y ser destinatario de consecuencias que prevé cada uno de estos vínculos jurídicos. Por ejemplo, un juicio político, un despido laboral, una destitución administrativa. En el proceso de origen, la autoridad demandada negó la existencia del cese verbal y la demandante no aportó documentos, testimonios, confesiones o cualquier otro medio probatorio de los contenidos en el artículo 48 del Código que nos rige, que diera certeza al acuo sobre la existencia de un cese verbal sucedido el 19 de enero de 2015. Más aún, la demandante aportó al proceso de origen
un oficio diverso RHCJ 50-2015, emitido por el entonces presidente municipal de Silao, Guanajuato. En este oficio se plasmó lo siguiente, y cito de manera textual: 19 de enero de 2015. Por este conducto, y con fundamento en los artículos 6, 7, 14, 55, fracción segunda y demás relativos y aplicables de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y los municipios, y con las facultades previstas en la Ley Orgánica Municipal, le comunicamos que esta administración, por así convenir a sus intereses, ha determinado dar por concluido el nombramiento que se le otorgó en el puesto de confianza que desempeñaba como jefe de departamento A, adscrito a la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal, a partir de la fecha del presente oficio, por lo que se encuentran a su disposición las prestaciones secundarias que, conforme a la ley mencionada, tiene derecho. Hasta aquí la cita. Así pues, obra en el proceso de origen, documento aportado por el demandante, de donde se desprende el término de la relación laboral, y este documento es de fecha 19 de enero de 2015 y se encuentra fundado en la ley burocrática. Es indispensable, para conocer la naturaleza del acto que afecta a la esfera jurídica del servidor público, que éste sea emitido por escrito, debidamente fundado y motivado. Así, de los preceptos legales plasmados en un acto privativo o de molestia, se concluirá la naturaleza de la responsabilidad que se le está imputando al servidor público. Y es el caso que el oficio antes mencionado se encuentra fundado en diversos preceptos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, el cual tiene naturaleza laboral, y es por ello que este tribunal no es competente para conocer las prestaciones del actor. Es preciso advertir que la CUO señaló como uno de los fundamentos para decretar el sobreseimiento el artículo 261, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que no se encontraba acreditada la destitución verbal, y sí una separación laboral, competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 123, fracción primera, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato. Contrario a lo que argumenta la parte recurrente, el ACUO sí fundamentó y motivó su resolución en diversos preceptos legales, a saber, el artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, primero, 2, 3 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 123, fracción primera, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato, y 261, fracción sexta, y 262, fracción segunda, del Código de la materia, todos aplicables al caso concreto. En virtud de lo antes expuesto, esta ponencia propone a este Pleno confirmar la resolución que ha sido impugnada. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 98, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión, y para el desahogo del punto quinto del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, magistrado, señor secretario. El TOCA 811, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 836, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En fecha 21 de enero de 2014, la demandada emitió la orden de visita domiciliaria de inspección fiscal de alcoholes a la negociación de la actora. La visita realizada en cumplimiento de la orden citada quedó consignada en el acta de fecha 21 de enero de 2014. Exclusivamente en base al acta de referencia, la demandada emitió en contra de la propietaria del establecimiento visitado la multa contenida en el oficio número 4714 de diagonal 14 por determinada cantidad. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la multa de referencia y, seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad de la orden de visita domiciliaria porque en la misma la autoridad no fundó su competencia, así como de la multa contenida en el oficio por ser consecuencia de la orden de visita de referencia. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones. Es fundado porque la demandada fundó la orden de visita en el artículo 57, primer párrafo, fracciones octava y 37ª del vigente Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
del Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el periódico oficial el 27 de julio de 2012, y de la fracción 37ª se desprende la facultad de la autoridad responsable para emitir la orden que originó la multa impugnada, de ahí lo fundado del agravio objeto de estudio. Aunado a lo anterior, es de señalarse que el razonamiento de la sentencia recurrida de que la facultad de la autoridad responsable para emitir órdenes de visita está prevista en el artículo 45 del reglamento es infundada, ya que el artículo 45 del vigente reglamento interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato se refiere a las facultades de la coordinación de banca electrónica y no de las facultades de la autoridad responsable. Lo anterior no es obstáculo para señalar que el artículo 45 del abrogado reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el periódico oficial el 17 de mayo de 2005, era el que preveía las obligaciones de la dirección demandada, mas no el vigente. No obstante lo anterior, el agravio objeto de estudio es inoperante en atención a que en la demanda la actora hizo valer como concepto de impugnación que del acta de inspección no se aprecia que ella estuviera vendiendo bebidas alcohólicas sin licencia. Este concepto de impugnación es fundado ya que en el punto cuarto del acta de fecha 21 de enero de 2014 los inspectores consignaron que se detectó dentro del domicilio fiscal de la actora mercancía alcohólica con el objeto de su enajenación al público, toda vez que dentro del establecimiento se encuentra un refrigerador en el que se exhibe y enfría cerveza. Es de resaltarse que los inspectores no describieron las propiedades físicas de la mercancía que se encontraba en el refrigerador que los llevaran a concluir que la citada mercancía era cerveza, así como cómo llegaron a la conclusión de que la mercancía de referencia tenía por objeto su enajenación. Por otro lado, que la presentación en la cual se encontraba fuera envase cerrado y por último la cantidad de la multicitada mercancía. Esto implica que el acta antes señalada es insuficiente para acreditar que la actora explotaba el giro de expendio de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado sin contar con la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes en términos del artículo 210 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, de aplicación supletoria según el artículo 7º de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. Ello, en primer lugar, en atención a que se desconoce las propiedades físicas de la mercancía que se encontraba en el refrigerador, porque no hay certeza de que dicha mercancía tuviera por objeto la venta, ya que se desconoce si se encontraba en una presentación adecuada para su enajenación y en cantidad suficiente para ello. De todo esto se desprende lo inoperante del agravio objeto de estudio, ya que la revocación de la sentencia recurrida no ocasionaría que se decretara la validez de la multa impugnada, sino que únicamente ocasionaría el cambio de la causal de nulidad, de incompetencia a indebida motivación y fundamentación. Por ello, resulta ocioso revocar sentencia recurrida, ya que esto no ocasionará que la autoridad recurrente obtuviera una sentencia, como ya se dijo, que le beneficiara, en la cual se decretara la validez de la multa impugnada. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único, se propone confirmar la resolución que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 811, diagonal 15. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto sexto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 30, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el juicio de lesividad de origen en contra del acuerdo de fecha 7 de enero de 2016 dictado en el proceso administrativo 1947, diagonal 15, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó a través de juicio de lesividad el acuerdo de ayuntamiento en el cual se autorizó que se otorgara una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de su relación laboral con el municipio de Cuerámaro, Guanajuato, consistentes en 3 meses de salario más la prima de antigüedad en los términos del artículo 8º, segundo párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato. En el auto recurrido se desechó la demanda porque el acto impugnado no se encontraba dentro del catálogo competencial descrito en los artículos 3 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, además de que el acto impugnado tampoco encuadraba dentro de la definición de acto administrativo contemplada en el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que se está en presencia de una determinación de carácter laboral al tratarse de disposiciones aprobadas conforme a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios,
toda vez que se refieren a prestaciones a favor de trabajadores de confianza al término de su relación laboral. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el juicio de lesividad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer 3 agravios. El tercer argumento del agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Conforme al artículo 3º, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de y los municipios de Guanajuato, la justicia administrativa se imparte bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que los magistrados de la primera y cuarta salas hayan admitido demandas de particulares beneficiados con el acuerdo de ayuntamiento impugnado no vincula a este pleno a seguir su criterio, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. No obstante lo anterior, el segundo argumento del agravio primero y primer argumento del agravio segundo, a criterio de este pleno, es fundado por las siguientes razones. El acta de la sesión ordinaria número 70, de fecha 19 de agosto de 2015, se fundó en los artículos 61, 77, fracciones primera y sexta y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Dentro de este marco tenemos que el acuerdo de ayuntamiento fue emitido en sesión de ayuntamiento conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal. Además, tenemos que el acuerdo impugnado fue publicado en el periódico oficial del Estado de Guanajuato el 18 de septiembre de 2015 en términos de los artículos 77, fracciones 1 y sexta y 240 de la Ley Orgánica antes señalada. En consecuencia, el acuerdo de ayuntamiento es de naturaleza administrativa, pues fue emitido por autoridad administrativa en ejercicio de una facultad administrativa y conforme al respectivo proceso administrativo. El segundo argumento del agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado por las siguientes razones. El artículo 8º, segundo párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, prevé que los municipios, mediante disposiciones de carácter general, podrán establecer una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral, cuyo importe en ningún caso podrá ser superior al equivalente a 3 meses de salario más la prima de antigüedad. Dentro de este marco legal, tenemos que, conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, los trabajadores de confianza quedan excluidos del régimen de esta ley. Sin embargo, establece la facultad discrecional de los municipios para establecer alguna prestación para los trabajadores de confianza al término de su relación laboral. Ahora bien, el ejercicio de la facultad discrecional para los municipios para establecer alguna prestación para los trabajadores de confianza, prevista, como ya se dijo, por el artículo 8º, segundo párrafo de la ley antes señalada, es un acto de naturaleza administrativa, ya que la citada ley no obliga al municipio a ejercer dicha facultad. En consecuencia, el primer argumento del agravio primero, a criterio de este pleno, es fundado por las siguientes razones. El agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es inatendible por las siguientes consideraciones jurídicas. En los términos anteriormente expuestos se determinó la competencia de este tribunal para conocer y resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acuerdo de ayuntamiento impugnado, de ahí lo inatendible del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios primero y segundo, se propone revocar el acuerdo que se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, para efecto de que se admita la demanda de lesividad de no encontrar la sala de origen alguna causal de improcedencia diversa a la analizada en la presente resolución. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 30/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto séptimo del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias. El TOCA 75/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1833/14 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho del actor a recibir la remuneración diaria ordinaria. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la destitución o baja del cargo de radiooperadora adscrita al Sistema Municipal de Seguridad Pública de Cortázar, Guanajuato. Seguido el proceso en todos sus trámites, la Sala Acuo emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto se decretó la nulidad total y en el considerando sexto se reconoció el derecho al pago de salarios devengados. Conforme con la determinación que antecede,
La autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a juicio de este tribunal, es infundado por las siguientes razones. El artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los miembros de las instituciones policiales de los municipios se regirán por sus propias normas. Ahora bien, la remuneración diaria ordinaria de la actora se determinó conforme a diversas tesis, las cuales no señalan nada respecto de un cómputo máximo de 12 meses para el pago de la remuneración diaria ordinaria. Por ello, no era procedente que se limitara a la remuneración diaria ordinaria, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. La Sala acudió para determinar la remuneración diaria ordinaria, tomó en cuenta, entre otros, el original del recibo de pago correspondiente al periodo del 18 al 31 de octubre de 2014. Este recibo ampara que la actora recibió su remuneración diaria ordinaria hasta el 31 de octubre de 2014. Ahora bien, en la sentencia recurrida se reconoció el derecho de la actora a que le sean pagadas las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir con motivo de la separación concretada el 29 de octubre de 2014 y hasta que se realice el cumplimiento. Sin embargo, esto no implica que se deben pagar a la actora los días 29, 30 y 31 de octubre, ya que se reconoció el derecho a que se paguen a la actora las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir con motivo de la separación concretada el 29 de octubre de 2014, más no que se paguen desde esa fecha. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 75, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 95, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1491, diagonal 15, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se negó el sobreseimiento y se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito dirigido a la demandada, la ahora actora solicitó que se activara su concesión y la autorización de la orden de alta y plaqueo, a fin de llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de León, Guanajuato. En respuesta a la solicitud de referencia, la demandada emitió oficio en el cual negó lo peticionado, ya que derivada de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscrito a la Dirección General, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de la actora. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de referencia y, seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala, en el considerando ser tercero de la sentencia que se revisa, negó el sobreseimiento porque el interés jurídico de la actora deriva del hecho de que es la destinataria del acto impugnado, independientemente que en los archivos de la autoridad no existiera documento ni constancia de la resolución definitiva recaída al expediente correspondiente. En el considerando quinto de la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad porque la actora acompañó al escrito dirigido al Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato copia certificada de la resolución emitida el 31 de enero de 1994 en el expediente LE 0449-93, emitida por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, lo que implica que era deber del director encausado remitir la solicitud a esa autoridad a fin de que concluyera el trámite que se inició a través del procedimiento para la regularización progresiva de los prestadores del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer dos agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, se negó el sobreseimiento porque el interés jurídico de la actora deriva del hecho de que es la destinataria del acto impugnado, independientemente que en los archivos de la autoridad no existiera documento ni constancia de la resolución definitiva, como ya se dijo, recaída al expediente. En este contexto, tenemos que en el agravio objeto de estudio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida. Esto en atención a que en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó en el agravio que hizo valer
razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en los que se apoyó el acuo para negar el sobreseimiento, sino que el recurrente se limitó a repetir el argumento que analizó la sala acuo sin refutar que el interés jurídico de la parte actora deriva del hecho de que es la destinataria del acto impugnado. El agravio segundo a criterio de este pleno es infundado por las siguientes razones. A fojas 14 y 15 del expediente de origen, obra copia certificada de la resolución emitida el 31 de enero de 1994 en el expediente que ya se mencionó, emitido por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. De esto se desprende que es infundada la aseveración de que no se cuenta con antecedente alguno. Ahora bien, el hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente respecto del número económico sobre el cual la actora aduce un derecho, es de señalarse que no constituye ninguna prueba que desvirtúe la copia certificada exhibida por la actora, ya que la ley prevé la posibilidad de que la autoridad no cuente con determinada documentación y por ello se creó la figura de reposición en términos de los artículos 21 y 133 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 95/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, compañeros magistrados, secretario general de este tribunal. Esta tercera sala somete a consideración del Pleno únicamente el proyecto de resolución relativo al TOCA 107/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el proceso administrativo 578/2015 en contra de la sentencia de fecha 27 de enero de 2016 dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. A manera de preámbulo, es pertinente referir lo siguiente. El proceso de origen fue promovido en contra de la resolución dictada por el Procurador General de Justicia del Estado dentro del procedimiento en el que se determinó la responsabilidad administrativa del actor, así como el dictamen emitido por el visitador general de esa Procuraduría, con base en el cual se emitió la resolución antes mencionada. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad total de los actos impugnados, porque dentro de la sustanciación del procedimiento administrativo, el visitador general omitió proveer sobre las pruebas ofrecidas por el actor en su informe, como lo establece el artículo 108, fracción séptima de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sustancialmente, la parte recurrente alega que al dictar la sentencia recurrida, la Sala se apartó de la litis, pues determinó la nulidad de los actos controvertidos al tenor de un argumento que no planteó el actor. Además, la parte inconforme sostiene que la sentencia es incongruente porque la Sala señaló que el dictamen impugnado y en consecuencia también la resolución se encontraba indebidamente fundada y motivada, y luego refirió que se apreciaron de manera incorrecta los hechos, no obstante que se trata de supuestos diversos. Los planteamientos referidos, aunque resultan sustancialmente fundados, devienen inoperantes. Ciertamente, el actor no expuso como motivo de disenso en su demanda que el visitador general no se hubiera pronunciado sobre la admisión o inadmisión de las pruebas que ofreció en su informe. Sin embargo, tal irregularidad es ineficaz para revocar la sentencia recurrida, habida cuenta que uno de los conceptos de impugnación esgrimidos en la demanda es fundado, lo que resulta suficiente para que prevalezca la declaratoria de nulidad. En su escrito de demanda, el actor sostuvo que las actas circunstanciadas de hechos que la autoridad aportó al procedimiento administrativo con la finalidad de acreditar las conductas reprochadas no son documentos públicos, sino testimonios rendidos sin las formalidades legales, pues no estuvo en posibilidad de refutar los dichos de quienes depusieron en su contra. También sostuvo que no es factible considerar, como lo concluyeron las autoridades demandadas, que en su informe confesó una de las conductas imputadas. Los apuntados argumentos resultan fundados. De los artículos 100, 103, 104, primer párrafo, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se desprende que en el acuerdo en el cual se ordena el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá señalarse, entre otras cuestiones, la conducta que se impute al servidor público incoado, así como las disposiciones legales que se estiman violadas.
y en la resolución correspondiente se determinará la existencia o no de la responsabilidad administrativa y en su caso se impondrá la sanción conducente. Es decir, al dictar la resolución con la que culmine un procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad competente dilucidará, en primer lugar, si en la secuela procedimental se encuentra plenamente acreditado que el servidor público incoado realizó la conducta que se le indicó en el acuerdo de inicio del procedimiento. Luego, si esa conducta transgredió las disposiciones legales que también se señalaron en el proveído inicial, y si fuera así, deberá razonar fundada y motivadamente por qué considera que la conducta desplegada por el servidor público actualiza el supuesto sancionado por la norma. Sobre tales premisas se concluye que la resolución que determine la responsabilidad administrativa de un servidor público de la Procuraduría sin que se hubiere probado la conducta supuestamente infractora resultará indebidamente fundada y motivada, como en el caso sucede. Del dictamen impugnado se desprende que las conductas reprochadas se tuvieron por acreditadas con base en las actas circunstanciadas de hechos de fechas 14, 17 y 18 de junio de 2013, en las que constan las declaraciones de diversos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues el resto del material probatorio está dirigido a demostrar el carácter de servidor público del imputado. También se aprecia que a las citadas actas se les dio el tratamiento de documentos públicos y se les otorgó valor probatorio pleno con sustento en los artículos 46, 48, fracción segunda y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Sin embargo, las actas en comento no tienen el alcance pretendido por la autoridad, porque no son documentos públicos, como se explicará a continuación. Conforme al artículo 78 del citado Código aplicado supletoriamente por disposición del artículo 109 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los documentos públicos son aquellos cuya formulación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a las personas dotadas de fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Además, el citado precepto señala que la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de sellos, firmas y otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes, salvo prueba en contrario. Atendiendo a las notas esenciales de los documentos públicos, en el caso no puede considerarse que las actas circunstanciadas de hechos tengan ese carácter, pues aunque fueron redactadas por servidores públicos, lo cierto es que no existe una disposición normativa que les encomiende la función de emitir ese tipo de actas. De ahí que resulta insuficiente la existencia de las firmas de los servidores públicos que en ellas intervinieron para valorarlas como documentos públicos. En todo caso, por exclusión, las actas circunstanciadas en comento tienen el carácter de documentos privados que solo prueban indiciariamente que los servidores públicos que intervinieron en ellas realizaron las manifestaciones que ahí constan. Sin embargo, tales actas no son aptas para generar certeza plena de la veracidad de las declaraciones y por ende tampoco lo son para demostrar las conductas atribuidas al actor. En tales condiciones, para otorgarle valor probatorio pleno a las actas circunstanciadas, resultaba imprescindible que estuvieran adminiculadas con diversos medios de prueba, lo que en la especie no aconteció, pues los restantes elementos solo son idóneos para probar el carácter de servidor público del actor. No se soslaya que en el dictamen controvertido se señaló que el actor confesó una de las conductas imputadas al haber manifestado en el informe rendido dentro del procedimiento administrativo que el 18 de junio de 2013 se encontraba en su centro de trabajo cuando se presentaron diversos servidores públicos. Sin embargo, como bien alega el actor en su demanda, tal aseveración es incorrecta, pues aun cuando el actor realizó la anterior manifestación, lo cierto es que también negó que los hechos posteriores relacionados con la supuesta agresión verbal y física a uno de los servidores públicos hubieran sucedido de la forma descrita en el acuerdo de inicio. En ese tenor, las manifestaciones del actor vertidas en el informe no constituyen una confesión de las conductas imputadas. Así que ante la falta de pruebas tendentes a acreditar las conductas atribuidas al actor, es inconcuso que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se desvirtuó la presunción de no responsabilidad administrativa del servidor público y por ende resultó correcto que la Sala haya decretado la nulidad de los actos impugnados. Por tanto, a pesar de lo fundado de los agravios esgrimidos por la parte recurrente, estos se tornan inoperantes, pues conforme a los razonamientos expuestos, los actos impugnados son ilegales, lo que resulta suficiente para que persista la declaratoria de nulidad. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala.
Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 107/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 10º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio mis ponencias con el TOCA 49/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso administrativo a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 17 de diciembre del 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo número 219/15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución contenida en el oficio número DGAF-medio 329/14 de fecha 21 de noviembre de 2014, emitida por el director general de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, por medio del cual determinó un crédito fiscal en cantidad total de 3.429.570 por concepto de impuestos sobre nóminas, retenciones de impuesto cedular por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, actualización, recargos y multas. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, entre otras cosas, declaró la nulidad del crédito determinado por concepto de retenciones del impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales y retenciones del impuesto cedular por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, debido a que la autoridad demandada no funda ni motiva la aplicación de la tasa para la determinación de las retenciones que realizó, pues en la determinación del crédito referido aplicó una tasa del 1%, empero de ninguno de los preceptos legales que invocó como fundamento se desprende que deba aplicarse esa tasa, sino la del 2%. Inconforme con esa determinación, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a consideración de esta ponencia resultó ser inoperante. Se afirma lo anterior porque con las manifestaciones vertidas por quien recurre, no se logra desvirtuar la sentencia recurrida en la medida que no evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad del crédito determinado por los conceptos referidos, sino que únicamente se limita a alegar que la ACUO pierde de vista que del artículo 16, quinto y sexto párrafo de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato se desprende que para las personas que presten servicios profesionales a personas morales y estos llegan a su domicilio, tengan su domicilio dentro del territorio del Estado de Guanajuato, la retención que lleve a cabo la persona moral se hará en un 50%, por lo que en su opinión la autoridad fiscalizadora determinó de forma correcta el crédito fiscal de mérito. Sin embargo, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces, puesto que eso fue precisamente lo que debió de verter la autoridad demandada como motivación de la resolución impugnada y no expresarlo hasta el escrito de la reclamación. De manera que el hacerlo hasta ahora lleva a concluir que lo que pretende quien recurre con esas manifestaciones es mejorar la motivación de la resolución impugnada, empero no es posible para esta ponencia analizar los nuevos motivos introducidos por la autoridad en el recurso de reclamación, ya que de conformidad con el primer párrafo del artículo 282 del Código que nos atañe, no es permitido que a través de un curso de expresión de agravios, la autoridad recurrente pretenda mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado, toda vez que si el magistrado resolutor al emitir su sentencia se basó por el estudio de dicho acto en los fundamentos y razonamientos de este, entonces no es técnico que el recurrente pretenda a través de los agravios introducir datos o razonamientos no contenidos en él, pues los actos administrativos deben contener su propia fundamentación y motivación y no constar en documento distinto, de ahí lo inoperante del agravio que nos ocupa. Así las cosas, ante lo inoperante del único agravio hecho valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 49/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente.
continuó con el TOCA 61/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 11 de diciembre de 2015, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal, entre otras cosas, negó la suspensión del acto impugnado dentro del proceso administrativo número 1111/15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el acuerdo de fecha 2 de julio del 2015, mismo que le fue notificado el 7 de julio del 2015, así como todas y cada una de las consecuencias derivadas de ese acto contenido en el procedimiento administrativo identificado bajo el número de expediente DGDU/001/2015-medio RI-DU, correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto ante el Director General de Desarrollo Urbano del Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, en contra de la resolución de fecha 18 de mayo del año 2015, que derivaron del procedimiento administrativo de inspección número 234/2013-medio C. Respecto de dicho acto impugnado, la propia parte actora solicitó la suspensión en los términos siguientes, cito textualmente: con fundamento en los artículos 268, 269, 270, 271 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y municipios de Guanajuato, solicito a este honorable tribunal la suspensión de las medidas de seguridad consistentes en la ejecución del retiro y o desmantelamiento de la antena de telefonía celular móvil, propiedad de mi representada, así como la suspensión del acuerdo y de todos y cada uno de los actos que deriven de la resolución que por esta vía se impugna, con el fin de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y toda vez que se cumple con los requisitos de procedencia de suspensión y no se causa afectación al orden público e interés social. Fin de la cita. Por su parte, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el auto que ahora se revisa, acordó, para lo que al caso interesa, que no era procedente otorgar la suspensión, toda vez que la parte actora no cuenta con los permisos correspondientes para la construcción e instalación de la antena de telefonía celular y su estructura, y de concederse la suspensión, se contravendría disposiciones de orden público, en especial las disposiciones del reglamento interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, así también como el Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, al otorgar una licencia en sustitución a la autoridad administrativa. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer el único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, es infundado para revocar o modificar la sentencia que ahora se recurre. Ello es así porque no se debe perder de vista que en el proceso administrativo, para resolver sobre la suspensión, el juzgador debe atender sobre otras cuestiones a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente ilegalidad o legalidad del acto administrativo impugnado, sino que conlleva inclusive a valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del demandante, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida suspensional, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encuentra conferido al actor. En este sentido, si en el caso concreto la parte actora pretende la suspensión del acto impugnado a efecto de que no se apliquen las medidas de seguridad consistentes en la ejecución del retiro y o desmantelamiento de la antena de telefonía celular móvil, la cual constituye una actividad reglamentada y solo podrá ser aprovechada por los particulares en los casos y condiciones que las leyes así lo establezcan, entonces es inconcluso que si la parte actora no cuenta con los permisos correspondientes para la construcción e instalación de dicha antena de telefonía celular y su estructura, que son presupuesto de la actividad reglamentada, debe concluirse que tal actividad no realizan con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable. Por ello, de concederse la suspensión en el caso que nos ocupa, en efecto se contravendrían disposiciones de orden público, pues la carencia de dichos permisos implica que la parte actora carece del derecho que pretende preservar y que debe acreditarse cuando se pide la suspensión del acto reclamado, con la pretensión de ejercer una actividad reglamentada, ya que, se insiste, el objeto de la medida suspensional en el proceso administrativo es conservar derechos y no constituirlos en favor de los gobernados. De ahí lo infundado del agravio que nos ocupa y lo acertado de la decisión de la CUO. Es ilustrativo a lo anterior el criterio emitido por el Pleno de este tribunal en el año 2004, que en el tenor literal siguiente:
suspensión en tratándose de la explotación de materiales pétreos, se requiere autorización para la concesión. Así las cosas, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por la recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 61/16. Si están ustedes a favor de la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mi participación con el TOCA 102/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 18 de febrero de 2016, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 1781/14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los dos agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el siguiente acto, cito textualmente, sus ilegales actos dentro del inicio y sustanciación del expediente 271/14 y la resolución PJA-280/14, así como las antijurídicas sanciones impuestas en relación con los hechos, motivos y fundamentos que se referirán en lo sucesivo dentro del proceso. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la multa impuesta al actor no se encuentra adecuadamente individualizada en relación a la capacidad económica del infractor, ya que no se efectuó un verdadero estudio en relación a los ingresos que percibe quien demanda, con la finalidad de poner una multa acorde con sus ingresos. Inconforme con esta determinación, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. En la primera parte del agravio primero y en el agravio segundo, el recurrente básicamente argumenta que le depara perjuicio que el acuo no señale de forma pormenorizada cuál es la causa por la que se actualiza la causal de ilegalidad establecida en la fracción cuarta del artículo 302 del Código que nos incumbe y que la nulidad no debió de ser total sino para efectos. Pues bien, para esta ponencia, las disertaciones anteriores resultan ser infundadas. Ello es así porque si en el caso concreto, tal como quedó precisado líneas arriba, la nulidad de la resolución administrativa impugnada atendió a que la misma se encontraba indebidamente motivada en lo que respecta a la individualización de la sanción. Entonces, ello implica que no se incumplió con una indebida fundamentación y motivación, circunstancia que se ubica en el supuesto previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por lo que la nulidad debe ser lisa y llana y no para efectos. Por lo contrario, permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales. No obstante lo anterior, es preciso no perder de vista que, si bien es cierto, en el caso específico de la declaratoria de nulidad, no puede vincularse a la autoridad demandada a que subsane esa irregularidad. Sin embargo, tampoco puede válidamente impedírsele que pronuncie un nuevo acto, pues de lo contrario, se le estaría coartando su poder de elección al provenir dicha resolución impugnada de un procedimiento administrativo en donde la autoridad actuó en ejercicio de facultades discrecionales. Finalmente, la segunda parte del agravio marcado como primero, a juicio de esta ponencia, resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen de planteamientos efectuados, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, entonces, si en la sentencia recurrida el acuo expresó las razones medulares por las cuales arribó a su determinación de declarar la nulidad de la resolución impugnada, esto es, que la multa impuesta al actor no se encuentra adecuadamente individualizada en relación a la capacidad económica del infractor, y en el agravio que nos ocupa el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar este motivo esencial, entonces dicho agravio deviene inoperante, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión,
lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportadas por el magistrado resolutor. No obstante lo anterior, esta ponencia, con la finalidad de que la declaratoria de inoperancia de la parte del agravio en estudio no se considere como una evasiva a estudiar lo alegado por quien recurre, aclaro que comparte a cabalidad la decisión de la CUO de declarar la nulidad de la resolución impugnada al no encontrarse la multa impuesta al actor adecuadamente individualizada en relación a la capacidad económica del infractor. Ello es así porque, si bien es cierto, en ningún ordenamiento legal se contiene la exigencia que al individualizar la sanción deban precisarse los ingresos del sancionado, no menos verdad es que por disposición jurisprudencial se ha establecido que para motivar debidamente cuál es la capacidad económica del infractor, la autoridad demandada debe externar las consideraciones relativas a todos los aspectos subjetivos, en donde bien caben los ingresos del infractor que permitan determinar si aquel efectivamente es solvente económicamente y en consecuencia si puede hacer frente a la multa que se le está imponiendo. Pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impide al sancionador conocer los criterios fundamentales de la decisión, lo que trasciende en una indebida motivación en la individualización de la sanción, tal como aconteció en el caso que nos ocupa. Lo anterior no se colma si la autoridad solamente hace referencia a conceptos genéricos, como lo son que el actor cuenta con un empleado, que su actividad principal es la venta de piel, y tamboreando en seco que el inmueble es propio y tiene una superficie aproximadamente de 190 metros cuadrados, toda vez que ello no puede representar la solvencia económica que tiene para hacer frente a los compromisos adquiridos durante el desempeño de su actividad, pues si la intención del legislador al imponer la multa es castigar al infractor y disuadir a los demás de cometer infracciones, es claro que esa finalidad no se alcanza correctamente si por infracciones semejantes se imponen multas semejantes a empresas con una notoria diferencia en su capacidad económica, ya que la sanción resultaría más onerosa para el infractor económicamente más débil. Además, no debe perderse de vista que para que una sanción administrativa se considere debidamente motivada, aquella debe ponerse todos los elementos objetivos, circunstancias que en la conducta se ejecutó y subjetivos, antecedentes y condiciones particulares del infractor, conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, este no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación, de ahí lo acertado de la decisión del magistrado acuo. Así las cosas, ante lo infundado de la primera parte del agravio primero y del segundo, y lo inoperante de la segunda parte del agravio primero, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 102/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 13º del orden del día, le solicito, señor secretario, dé cuenta a este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Procedo como único asunto general. Se somete a consideración del pleno para efectos de su aprobación y posterior revisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. La propuesta de opinión jurídica realizada a la iniciativa de transparencia y acceso a la información pública por el Estado de Guanajuato y de reformas a la Ley de Protección de Datos Personales también para nuestro Estado y los municipios de Guanajuato, integrada con motivo de los comentarios y observaciones efectuados por los magistrados integrantes de este cuerpo colegiado, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 16, fracción 10ª de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Bien, señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con la aprobación de la opinión jurídica que enviará este pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Congreso del Estado? De ser así, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Habiéndose agotado los puntos listados en el orden del día para esta sesión, se declara cerrada la misma, siendo las 12:01, no sin antes agradecer la asistencia y participación de la señora magistrada, de los señores magistrados y de usted, señor secretario. Buenas tardes.